palabra a continuación Chauca Salas. Él es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la misma casa de estudios, miembro asociado del Taller Manzanilla, es expositor y articulista permanente en eventos académicos de nuestra materia. Él comentará el tema Política neoliberal y contratos modales en el Perú. Adelante, Chauca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los compañeros del taller José Matías Manzanilla por esta oportunidad para poder exponer un tema importante, ¿no? Sobre todo actualmente que estamos viviendo. Bueno, el tema que voy a exponer es política neoliberal y contratos modales de trabajo en el Perú. Bueno, mi exposición va a estar dividida en tres partes. Una primera parte está relacionada con el marco general de lo que se puede definir como neoliberalismo. Una segunda parte, cómo este neoliberalismo incide, ¿no? Es recepcionado aquí en el Perú de manera breve. Y una última parte está referido a cómo los contratos modales de trabajo han sido flexibilizados en nuestro país. Bueno, en primer lugar, el marco general, ¿no? El neoliberalismo. Para entender el neoliberalismo, brevemente nos remitimos al liberalismo clásico. ¿Qué es el liberalismo clásico? Es aquella, digamos, corriente que surgió principalmente en el siglo XVIII, ¿no? Con representantes importantes, sobre todo de tradición anglosajona, como Adam Smith o David Ricardo. Bueno, entonces tenemos que esta posición del liberalismo clásico ha tenido esa visión de la persona como un individuo aislado, ¿no? Un individuo aislado que acciona o realiza determinadas acciones en base siempre a sus intereses personales, ¿no? Y materiales. Asimismo, propone que la economía debe estar separada de la política y debe estar jerárquicamente puesta en un nivel superior. Y también que la economía misma se desarrolla de manera natural, ¿no? Entonces no debería intervenir aquí el Estado ni la política. Y bueno, estas ideas, por ejemplo, se desarrollaron en la obra de Adam Smith, ¿no? Adam Smith nació en 1723, murió en 1790, escribió su famosa obra en 1776 denominada La investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, más conocido brevemente como la riqueza de las naciones, cuyos primeros párrafos ya nos señalan, ¿no? Este énfasis en el interés individual de las personas y cómo este interés individual activa, digamos, la economía y produce, digamos, un bienestar a la nación. Entonces, incluso hay un párrafo muy célebre de Adam Smith en su famosa obra, que señala que cuando alguien compra a un panadero o cuando alguien compra a un cervecero o un carnicero un alimento, estas personas no entregan el alimento por benevolencia, señala, sino que entregan esto por un egoísmo, ¿no? No hay un humanitarismo, sino un egoísmo. Y en base a ese egoísmo se desarrolla, digamos, la actividad económica. Por su parte, David Ricardo va a señalar que, bueno, David Ricardo nació en 1772, murió en 1823, y va a desarrollar su teoría de las ventajas comparativas. Básicamente se entiende como una teoría que busca que los países se enfoquen en aquellas producción que les pueda llevar una mayor ventaja respecto de otros países, ¿no? Entonces, cada país debe conocer qué tipo de economía le es más rentable, ¿no? Qué tipo de actividad. Señala incluso ahí que en el caso de los italianos, en esa época deberían dedicarse más a los vinos, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, estas ideas se impusieron en ese periodo como una especie de evangelio y se fue difundiendo, ¿no? Entonces, las ideas liberales
en lo económico, también tuvieron un respaldo en lo político, ¿no? Y bueno, surgió así una serie de revoluciones que, digamos, tuvieron como consecuencias aspectos también positivos como la eliminación de la aristocracia real, ¿no? Del siglo XVIII, propios del siglo XVIII. También podemos poner de ejemplo la separación del Estado con la religión, o también poco a poco la eliminación de las ideas mercantilistas de la economía, ¿no? Pero en el aspecto del trabajo, las ideas liberales fueron o tuvieron muchas consecuencias negativas, puesto que se consideró a las personas en base a un concepto civilista del individuo, en el que las personas, los trabajadores podían contratar de manera similar respecto de los patronos, ¿no? En base al código civil o código comercial, en tanto que el Estado debería alejarse, según estas ideas liberales, ¿no? Así como el Estado se aleja del mercado, ¿no? En general también debería alejarse del mercado de trabajo. Bueno, entonces, ideas liberales se desarrollaron también en el siglo XIX, y explicaron todas las crisis económicas que existían en base a la intervención del Estado, ¿no? El culpable era el Estado, por intervenir en los contratos, ¿no? En el comercio. Pero tuvo una gran reacción por parte de los trabajadores a fines del siglo XIX, donde se organizan el sindicalismo, el movimiento obrero, y principalmente surge en el siglo XX, ¿no? Todos estos estallidos sociales que un historiador como Joseph Fontana ha denominado el siglo de las revoluciones, ¿no? O también el historiador Eric Hobsbawm va a señalar el corto siglo XX, justamente porque inicia con la Primera Guerra Mundial y va a terminar justamente cuando acaba la Guerra Fría. Entonces es un siglo convulsionado en donde el liberalismo es oscurecido por gran parte del siglo XX hasta la década de los 80, en donde surge nuevamente, y es lo que se ha denominado como neoliberalismo, que vamos a explicarlo brevemente también. Bueno, en primer lugar, el neoliberalismo, según el profesor Héctor Lucena, de la Universidad de Carabobo, de Venezuela, va a señalar o va a caracterizar el neoliberalismo como aquella acción política que tiene por fundamento la liberalización, ¿no? Y la libertad del mercado. Asimismo, va a integrar una gran importancia al tema del mercado externo, ¿no? Para los países. Hay mucho, digamos, de controversia sobre este nombre, pero digamos que es el más utilizado porque también existe otros términos como el de la contrarrevolución capitalista, ¿no? Entre otros. Según la obra de Fernando Escalante, denominada Historia Mínima del Liberalismo, el antecedente más remoto, digamos, del neoliberalismo lo tenemos en 1922 con la obra Socialismo de Ludwig von Mises, en donde aparte de hacer una crítica, ¿no? Económica al socialismo, va a señalar va a señalar los primeros cimientos, ¿no? de una integración económica, y todos estos, digamos, va a retomar todas estas ideas del liberalismo, del alejamiento o apartamiento del Estado en la actividad económica, eh, entre otros. Pero según el propio Fernando Escalante, va a señalar que la partida de nacimiento del neoliberalismo puede ser fechado entre el 26 de agosto y 30 de agosto de 1938, en donde se va a reunir en Francia, ¿no? Se va a celebrar una conferencia internacional de París,
a propósito de una traducción al francés de la obra de Walter Lippmann, denominada The Good Society, o la Buena Sociedad, en donde se van a reunir cerca de 84 personalidades afines a este pensamiento liberal, tales como el propio Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek también, y también digamos que van a plantear una nueva agenda para el liberalismo, en donde se va a reforzar justamente estas ideas de que el Estado no debe intervenir en la actividad económica. Asimismo, en esta fecha, el propio Alexander Rustov, se llama esta personalidad que acuñó el nombre neoliberalismo, ¿no? Dentro de esta reunión de París. Entonces, más adelante, en 1944, Friedrich von Hayek va a publicar también Camino a la Servidumbre, que es digamos, un libro que va a señalar todas estas ideas del neoliberalismo. Entonces, también el propio Friedrich von Hayek en 1974 va a realizar otra reunión de académicos en el Monte Peregrino, en donde se van a reunir unas 400 personalidades, incluyendo ministros de los países desarrollados, industrializados, también presidentes de bancos internacionales, entre otros, personalidades como Karl Popper, propio Ludwig von Mises, Milton Friedman, entre otros. Entonces, lo que se proponía aquí era que había que mantener un equilibrio en la economía y por lo tanto se debía realizar unos recortes en el gasto público, principalmente en el gasto social. Además, se aceptaba que debería existir una tasa de desempleo, ¿no? Que era lo normal para mantener la economía. Entonces, se propuso que el desempleo no debería desaparecer. Los defensores del neoliberalismo señalan en su defensa, ¿no?, de este sistema que el neoliberalismo es científico, ¿no? Entonces es una propuesta científica y respecto de otras propuestas. Sin embargo, el profesor Ricardo Gómez, que es profesor en la Universidad de California, argentino, ha publicado un libro denominado Neoliberalismo y Pseudociencia, en el cual rechaza muchos postulados de los neoliberales, principalmente de Karl Popper y Friedrich von Hayek, en donde básicamente señala una serie de falacias de esta corriente, entre las que se puede destacar, por ejemplo, la falacia del denominado falso dilema. El falso dilema es justamente aquella propuesta en donde las respuestas son dadas como si fueran las únicas, ¿no? O bien esto o bien lo otro. Entonces, esto se presenta, nos dice este profesor Ricardo Gómez, por ejemplo, en el caso de la teoría de la falsabilidad de Popper, ¿no? Entonces, todo lo que no es falsable no es ciencia, según Popper, ¿no? Esto aquí, digamos, se equivoca este autor. Otro ejemplo lo tenemos en desterrar toda teoría que no sea, o toda teoría inductiva, ¿no?, en la ciencia. Entonces, también, digamos que hay, digamos, un alejamiento de lo que es un carácter científico en esta corriente. Básicamente es una crítica a Popper. Y en el terreno de las ciencias sociales también existe un falso dilema, lo señala Gómez, Ricardo Gómez. Cuando se señala, por ejemplo, y esto lo hemos escuchado repetidas veces, ¿no?, que el mercado no debe estar restringido, ¿no?, y todo aquel que critique profundamente este mercado libre, ¿no?, automáticamente su pensamiento va a ser considerado como utópico. Entonces,
se mantiene ahí esta idea de que solo el mercado sin restricciones puede, digamos, desarrollar a los países. Que en la práctica esto ha sido prácticamente desterrado, ¿no? O mejor dicho, no ha sido corroborado, porque se ha aumentado la precariedad del trabajo, existe una crisis económica en muchos países, principalmente de Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica por lo menos no se cumple estas posiciones, ¿no? Que son en algunos casos muy extremos. El neoliberalismo también se desarrolló de manera muy fuerte con la introducción del Consenso de Washington en 1989, casi la década de los 90, en donde esta reunión fue impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde se propuso una serie de preceptos para los países que se denominaron en vías de desarrollo. Ellos podemos mencionar la disminución del gasto público, como hemos visto, la liberalización del sistema financiero, una mayor facilidad a la inversión extranjera, ¿no? El mercado exterior también es importante con esta idea de la globalización. La política de privatización de empresas públicas, como sucedió en nuestro país, principalmente en la década de los 90, y el cumplimiento estricto de la deuda externa, ¿no? Actualmente estamos incluso más endeudados que hace algunos años. El neoliberalismo, entonces, en el Perú, la segunda parte que vamos a ver aquí, está referido entonces a un periodo que se inaugura, digamos, a partir de de mediados de la década de 70 en nuestro país. Es decir, una vez que termina el gobierno de Velasco. Ya en el periodo de Morales Bermúdez, señala el doctor Jorge Rendón Vázquez en una de sus últimas obras que ha publicado sobre el capitalismo en el año 2018, lo publicó. Señala que ya en el periodo de Morales Bermúdez existía, ¿no?, esa tendencia de que los capitalistas nuevamente retomen esa plusvalía que les habían quitado durante el periodo de Velasco, los trabajadores. Ya en el periodo de Alan, la década de los 80, también hubo un impulso del neoliberalismo a través del Instituto de Libertad y Democracia, desarrollado básicamente por Hernando de Soto, en donde se desarrolló una serie de conferencias y actividades en pos de difundir estas ideas neoliberales de Friedrich von Hayek, von Mises, entre otros. Pero, digamos, la introducción más fuerte del neoliberalismo se da en la década de los 90, cuando en las elecciones del año 90 se encontraban Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. Vamos a ver que Vargas Llosa tenía ese planteamiento justamente del consenso de Washington, que fue muy criticado, ¿no?, por la gente, y justamente tenía esa tendencia y por eso no fue elegido. Sin embargo, Fujimori, una vez en el poder, implementó todas estas políticas que muchos decían se copió de Vargas Llosa, pero en realidad estas políticas son como modelos preestablecidos que se imponen desde el exterior, ¿no? Esto lo señala el doctor Jorge Rendón Vázquez en uno de sus artículos publicado en la revista de la Universidad de San Marcos. Entonces, así se implementa el neoliberalismo aquí en el Perú, pero vamos a ver cómo se desarrolla en el aspecto laboral. En el caso de los contratos modales flexibilizados en el Perú, el contrato de trabajo señala una importante doctrina italiana de Realino Marra en su libro Lineamiento del Diritto del Lavoro, es decir, lineamientos del derecho del trabajo. Realino Marra
va a señalar que el contrato de trabajo es, por regla general, indeterminado, en tanto que las excepciones van a ser los contratos modales o los contratos determinados que deben ser fijados previamente por la ley. Entonces, también va a señalar que el contrato indeterminado, ¿no?, se implementa con la finalidad de que el empleador tenga mano de obra permanente, continua, y en el caso de los trabajadores son beneficiados justamente por este empleo continuo. Entonces, beneficia a ambos, señala Realino Marra. En el caso del doctor Jorge Rendón Vázquez, en su libro Derecho del Trabajo Individual, va a señalar que el contrato de trabajo de carácter determinado o a plazo fijo se desarrolla cuando existe previamente una fecha de término de este contrato, o en todo caso se señala una actividad o una obra determinada. Eh, por lo tanto, digamos que el contrato de trabajo determinado es la antítesis de un contrato de trabajo permanente o indeterminado. Eh, y también nuestra legislación, ¿no?, el decreto legislativo 728 va a recoger esta presunción de que todo contrato debe ser de carácter indeterminado, ¿no? Y la excepción va a ser justamente los contratos modales o a plazo fijo. Eh, históricamente, la primera ley que, digamos, va a desarrollar ya y va a recoger la teoría de la causalidad objetiva para el desarrollo de los contratos a plazo fijo, va a ser el decreto ley 18138, eh, dado el 6 de febrero de 1970 durante el gobierno de Velasco. Entonces, esta ley va a determinar que debe existir una naturaleza del contrato de carácter temporal u ocasional o accidental para poder, digamos, otorgar o dar validez a este tipo de trabajo, de contrato. En cambio, también surgió en el mismo año, en 1970, el decreto ley 18471, denominada la Ley de Estabilidad en el Trabajo, en donde, por otra parte, digamos, se establece una estabilidad del contrato de trabajo eh, mediante el cual todo despido debería ser justificado. De otro modo, se procura la reincorporación del trabajador. En este caso, mucho se ha señalado que este tipo de estabilidad es absoluta, pero es un término, digamos, que está mal utilizado porque en realidad no es absoluta, ¿no? Entonces, hay motivos para el despido, incluso en esta ley. Podríamos decirlo como los italianos, como los argentinos, mejor dicho, que este tipo de legislación es una estabilidad de carácter propia. La primera flexibilización de los contratos modales de trabajo va a surgir tempranamente en el año 1978 con el decreto ley 22342, que va a implementar un tipo de contrato mediante el cual no va a existir la justificación de la naturaleza del trabajo para que se preste de manera temporal, que justamente va a ser el régimen de la exportación de productos no tradicionales, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Ya en el año 1986, mediante Decreto Supremo 018-86-TR, se va a crear el PROEM, el Programa Ocupacional de Emergencia. Es una legislación que se ha criticado mucho también porque establecía que para las empresas, contratos de carácter temporal
que no tenían una justificación de su naturaleza. Entonces, los empleadores podían contratar de manera temporal un sinnúmero de trabajadores y fue esta ley muy criticada. Tanto es así que en el año 90 se elimina esta legislación porque tiene unos defectos de carácter ya de diseño jurídico. Eh, Sin embargo, en la misma década de los años 90, como hemos dicho, con la introducción de la flexibilidad laboral, eh, se va a desarrollar también, en el caso de los contratos modales, una diversidad de contratos. En primer lugar, se va a crear el Decreto Supremo 077-90-TR, que va a reglamentar el decreto ley que hemos mencionado, el 1838, sobre los contratos modales a plazo fijo o a plazo fijo, estableciendo un sinnúmero de contratos de este carácter. Entonces, poco a poco se iba flexibilizando. Ya con el decreto legislativo 728, denominado en un inicio Ley de Fomento de Empleo del año 1991, digamos que ya se va a recoger todas estas eh, regulaciones flexibilizadas de los contratos modales y se van a establecer los tipos de contratos que conocemos ya actualmente. Y si bien se desarrolló, ¿no?, estos tipos de contratos, existía en ese momento una constitución, la Constitución de 1979, que impedía hasta cierto punto los abusos de estas normas. Sin embargo, para poder dar cabida libre a la flexibilidad laboral se requirió entonces de una nueva constitución, la Constitución del año 93, que a pesar de los intentos por flexibilizar más el desarrollo de las normas laborales, no lograron, al menos no lograron completamente esta flexibilización, señala el doctor Jorge Rendón Vázquez. Pues existe aquí una simbiosis entre lo que se denomina la liberalización y el carácter estatal, ¿no? Del control estatal, o el carácter social también del derecho. El decreto legislativo 728, denominado ahora Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 4, va a señalar también esta preferencia por los contratos de carácter indeterminado. Sin embargo, esta misma legislación va a recoger toda esta diversidad de contratos modales que se desarrollaron básicamente hasta la década de los 90, y según el doctor Francisco Javier Romero Montes, en un artículo sobre el contrato de trabajo, también en la revista de la Universidad de San Marcos, va a señalar que este desarrollo de los contratos modales prácticamente van a vaciar de contenido a lo que inicialmente se entendía como una preferencia por los contratos indeterminados. Entonces, aquí se resalta, digamos, este carácter liberalizador, digamos, de la economía, de las relaciones laborales. Entonces, para ya entrar al punto de los contratos de naturaleza temporal, que, bueno, voy a remitirme a observar algunos de estos contratos, bueno, son más de 10 contratos, pero aquí vamos a ver cómo la flexibilización laboral ha ingresado de manera muy fuerte, aparte de esta diversidad de contratos modales que existen. En primer lugar, tenemos el contrato de naturaleza temporal, que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, si bien no lo define, lo va a caracterizar de tal forma que señala: pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades de mercado o mayor producción de la empresa, ¿no?, en su artículo 53. De acuerdo con el doctor Gómez Valdés, en su libro Contrato de Trabajo, que son 2 voluminosos tomos, publicado en la editorial Adrus 2016, que a mi parecer es uno de los mejores estudios
que existe sobre el contrato de trabajo en el Perú, señala que deberíamos entender esta caracterización de los contratos de naturaleza temporal como aquellos contratos que obedecen a circunstancias especiales que se presentan en el quehacer empresarial, que hace necesario la contratación de personal temporal a fin de complementar actividades de los trabajadores estables. Entonces, estos tipos de contratos de naturaleza temporal van a ser divididos en contratos de inicio o incremento de actividad, de necesidad de mercado y de reconversión empresarial. Detengámonos un poco en el primer caso, en los contratos de inicio o por incremento de actividad. La duración máxima de estos contratos es de 3 años. Según el doctor Gómez Valdés, en esta obra mencionada, va a señalar que esto constituye, ¿no?, en sus propias palabras, constituye un tremendismo legislativo, en el sentido de que no puede existir en el mundo una actividad que ya sea por inicio o por incremento, ¿no?, por modificación de sus actividades, requiera de costos operativos capaces de mantener a trabajadores por tan prolongado periodo, ¿no? La norma coauspicia, señala el autor, el mercadeo de la mano de obra eh, erradicada en otras latitudes, ¿no? Prácticamente estamos hablando de una precarización extrema del trabajo. En cuanto al contrato de reconversión empresarial, debemos señalar que la legislación ha seguido un mal camino al permitir emplear trabajadores externos para cubrir estas variaciones tecnológicas. Era preferible que la absorción de nueva propia empresa, como sucede en el derecho comparado. De esta manera, vemos cómo en nuestro país no se ha implementado también el tema de la formación laboral. No se ha desarrollado como en otros países. Y por este motivo se contrata de manera externa a los trabajadores digamos, por una reconversión de empresas. En cuanto a los contratos de naturaleza accidental, debemos mencionar que son contratos que sostienen el desarrollo normal de las actividades productivas ante la ausencia justificada o injustificada de quien debía ordinariamente ejecutarlas, ¿no? Entonces, aquí no se produce un requerimiento externo, sino que la propia carencia ¿no?, de una plaza, mejor dicho, de un personal en la empresa, es sustituido, digamos, a través de estos tipos de contratos. Se trata de una suerte de reserva personal, señala el doctor Gómez Valdés. Estos contratos pueden ser contratos ocasionales, contratos por suplencia, los contratos de carácter relacionados con la emergencia también. Y tenemos también los contratos por obra o servicio, que es un tercer grupo importante. Se tratan de acuerdos celebrados para ejecutar una labor previamente establecida. Se presenta de manera muy excepcional. Tenemos el caso de los mecánicos de mantenimiento de máquinas instaladas en una empresa, el caso de los informáticos que levantan un software o adquieren un hardware. En estos casos, los contratos tienen mucho beneficio para los empleadores porque requieren de personal constantemente. Tal vez señala el doctor Gómez que tal vez el único beneficio que tenga estos trabajadores que son temporales sean que en el futuro puedan obtener un contrato estable, ¿no? Y eso creo que es en la mayoría de los casos. Las clases de estos tipos de contratos pueden ser por obra determinada o servicio específico, pueden ser de carácter intermitente, ¿no?, actividades permanentes pero discontinuas, y también puede ser por temporada, ¿no? Cuando hay una temporada, en el caso de uno de los panetones, en el caso de los helados, entonces se requiere mayor personal, ¿no? En esos casos sí se puede justificar unos contratos de carácter temporal.
pero como hemos visto, en la mayor parte de los casos, se ha flexibilizado las normas a favor de los empleadores, en detrimento justamente de los trabajadores, que aparte de que existe un mayor desempleo, digamos, tienen que lidiar contra el contrato de trabajo de carácter temporal. La ley señala otras normas, como la exportación de productos no tradicionales, como hemos visto que se originó en la década de los fines de los 70, o los contratos también innominados, ¿no? Temporales innominados, que tienen una duración máxima de 5 años, que es muy criticable por la extensión de este tiempo, porque toda actividad para desarrollarse no requiere de tanto periodo, ¿no? Tanta duración. Entonces, podemos concluir que el contrato de trabajo modal en el Perú ha sido severamente flexibilizado, principalmente en la década de los 90, aunque ya se venía, digamos, ya había una tendencia a partir de mediados de la década de los 70. También podemos señalar que el neoliberalismo, a pesar de que muchos lo defienden como si fuera de carácter científico, en realidad hay autores que defienden que se trata de una pseudociencia, como he mencionado el profesor Ricardo Gómez, o también el propio profesor Mario Bunge, que tiene un libro denominado las ciencias sociales en discusión, en donde justamente tiene un capítulo sobre cómo se puede, cómo él defiende que la teoría económica neoclásica es una pseudociencia, ¿no? Entonces, estas políticas que se imponen en diversos países, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, eh, tienen mayor repercusión, creo, en nuestros medios, porque nosotros seguimos ya una tradición de precariedad laboral desde la colonia, ¿no? Eso es lo que señala también el doctor Ricardo Antunes. Entonces hay una especie de continuidad de la precariedad laboral en nuestra historia. Bueno, con eso quería concluir, porque creo que ya se cumplió el tiempo. Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Max.